Es evidente que vivimos en la era de la imagen, hace tiempo que estamos viviendo en la era de la imagen, pero la imagen ha estado evolucionando, la imagen ha estado dialogando con nosotros de formas diferentes, ¿no? Las imágenes son mediaciones entre nosotros y el mundo, y tal vez nos encontramos en un punto en el que sobrepasan esa idea, esa condición, y se convierten incluso en parte del mundo. Por lo tanto, hoy vivimos en la imagen y el problema puede ser cómo sobrevivir a ella, ¿no? Es decir, que lo que yo pueda decir podría considerarse hasta cierto punto como un kit de primeros auxilios de cómo sobrevivir a esta era apabullante de la imagen, de imágenes que yo considero furiosas, y me gustaría explicar por qué, ¿no? En primer lugar, en la historia de las imágenes, por ejemplo, en la mesa redonda que me ha precedido, hemos visto estos antecedentes del cómic, ¿no? Estos calendarios maya, etcétera, ¿no? Podríamos decir que una de las características de la situación actual es que no solo yo, sino todos somos homo fotográficos, ¿no? Es decir, todos somos productores y consumidores de imágenes. Es decir, que ha ido creciendo el ámbito de los que tenían ese patrimonio de producir, de expresarse con imágenes. Al principio, en esas diapositivas que hemos visto antes, las cuevas de Altamira, ¿no? La imagen era una prerrogativa de unos sacerdotes, de unos chamanes, es decir, de unas personas ungidas por un cierto toque sobrenatural que eran capaces de traducir la realidad a esos bisontes, de esos animales, etcétera, a lo mejor para poder plasmar su imagen y capturar su alma y así favorecer la caza por los guerreros, ¿no? Luego llegaron los artistas, que ampliaba el grupo de hacedores de imágenes, pero todavía eran unas personas minoritarias que tenían ese talento de poder representar la realidad. Hasta que llega la imagen técnica, es decir, las máquinas de dibujar, la automatización de la representación. Una de las revoluciones más importantes ha sido la invención de la fotografía en 1839. A partir de ese momento, un profesional, una persona competente, podía también hacer imágenes, pero evidentemente, sabéis, hacían falta unos requisitos, unos aprendizajes, manejar ese operativo tecnológico era bastante dificultoso, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aunque íbamos ampliando el ámbito de los productores de las imágenes, todavía estaba reducido a un campo restringido, ¿no? En 1889 el señor George Eastman inventa la fotografía para los aficionados, ¿no? Y con sus cámaras Kodak nos lanza ese eslogan: usted aprieta el botón, nosotros haremos el resto. Con lo cual ya no hace falta esa competencia, ese aprendizaje, esos conocimientos técnicos. Simplemente nosotros adquirimos nuestra cámara y apretamos el botón para que el señor Kodak haga el resto, nos haga la imagen. Pero aún ahí sigue habiendo un problema, que es el coste. Es decir, cada vez que apretamos el botón, el señor Kodak hace negocio y nosotros nos empobrecemos. Por lo tanto, tendemos a reservar esas imágenes a aquellos momentos que son solemnes, que son importantes para nuestra vida, ¿no? Los álbumes de familia son unos repertorios de esa cronología de instantes a preservar, ¿no? Las celebraciones, las festividades, los hechos históricos, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que de un acontecimiento haya imagen, del hecho de que de un acontecimiento aparezca la cámara, es una manera de hacer historiable ese hecho, lo dice Walter Benjamin, pero lo podemos comprobar en nuestros álbumes de familia, ¿no? Es decir, el hecho de que fotografiemos algo significa que estamos dispuestos a pagar ese coste para luego retenerlo en nuestra memoria. Pero llegamos a la etapa actual, a esa etapa posfotográfica, que es con la aparición de la tecnología digital, de los teléfonos móviles, de Internet, de las redes sociales, etcétera. Todo eso compone un nuevo paisaje para la cultura visual en la que todos somos fotógrafos, hacer fotografías no tiene coste y por lo tanto ya no hace falta ni siquiera ese mínimo aprendizaje de cómo tomar fotografías. Simplemente aplicamos
una metodología de ensayo y error. Hacemos unas fotos y si no estamos satisfechos simplemente las borramos y las repetimos hasta quedar contentos con el resultado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento todos somos fotógrafos y a partir de ese momento todos tenemos acceso a la imagen. Ya no dependemos de unos profesionales, ya no dependemos de unos talentos que solo tienen unas minorías. Todos podemos hacer imágenes, por lo tanto, es como si todos accedemos al habla con la imagen, ¿no? Entonces, para mí eso representa un momento revolucionario, un momento de cambio absolutamente fundamental, ¿no? Porque eso va a producir que de repente se masifique la producción de imágenes. Y esa masificación va a conducir a una nueva relación con la imagen, ¿no? Antes, hace décadas o incluso hace siglos, la imagen era un bien suntuario, un bien preciado, un bien escaso, ¿no? Acudíamos a las catedrales y a los museos a contemplar imágenes. Hoy, seguramente, desde que suena el despertador hasta que tomamos el primer café con leche, hemos visto más imágenes en esos minutos que nuestros abuelos a lo mejor en toda su vida, ¿no? Es decir, esa facilidad de acceso a la imagen y esa facilidad de producción de imagen hace que la imagen se banalice. La imagen deja de tener ese valor que ha tenido hasta ahora, ¿no? Y todo eso, repito, trastoca completamente la ontología de la imagen y de una manera particular lo fotográfico, ¿no? La pregunta que formularía es la siguiente. Hoy lo sabemos porque tenemos una perspectiva histórica. La fotografía no nació porque sí en un momento dado del tiempo. Aparece en el siglo XIX, aparece con la revolución industrial, traduce los valores tecnocientíficos de esa sensibilidad, digamos, decimonónica, ¿no? El positivismo, el naturalismo, el realismo, etc. Transporta unos valores que son los de la verdad, los de la memoria, los del archivo, los de la identidad, los del colonialismo. Es decir, la fotografía viene a ser la suplantación de la realidad, la posesión de un paisaje, de un territorio, que luego, es decir, primero se mandaban a los fotógrafos y luego llegaban los ejércitos. Era una manera de empezar a tomar contacto, posesión visual y luego posesión ya no simbólica, sino real de lo tangible a través de los distintos, digamos, operativos estatales, ¿no? Es decir, que la fotografía viene a ser una imagen que se corresponde perfectamente con toda una serie de ideologías, políticas, economías, valores culturales del siglo XIX. Muy bien, ¿cuál es la imagen que se corresponde con esos mismos valores en el siglo XXI? Es decir, ¿qué imagen responde a esa globalización, a esas economías virtuales, a esa era de la urgencia, de la velocidad vertiginosa, de la inmediatez, etcétera, ¿no? Pues yo respondo que para mí la imagen que da respuesta a estas nuevas necesidades históricas es la posfotografía, ¿no? Y me gustaría ir explicando en qué consiste y además prevenir de que el término no es muy feliz, no es muy adecuado, pero no se me ocurre otro, ¿no? Es decir, si alguien es capaz de proponer un término, un palabra como más adecuado, pues con mucho gusto lo aceptaré y lo cambiaré, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de imagen, cada vez es más difícil atender qué tipo de procedimientos o tecnologías. Es decir, es evidente que hay una distinción muy clara entre lo que son las técnicas quirográficas, o sea, la mano, las imágenes hechas a mano, y las imágenes técnicas, las imágenes producidas por dispositivos tecnológicos de captación gráfica que llevan a una representación de la realidad según determinados modelos normalmente realistas, ¿no? Que permiten una interpretación de la información, ¿no? Pero hoy en día estamos ante unos avances tecnológicos que están emergiendo muchas veces sin darnos cuenta y que revolucionan completamente el estadio, lo que podríamos decir el estatuto, a ver si me sale, el estatuto de la imagen. Por ejemplo, una cosa muy banal, os voy a mostrar imágenes del último catálogo de IKEA, ¿de acuerdo? Bueno, no son fotografías, son imágenes de síntesis. Es decir, son imágenes elaboradas digitalmente con el ordenador mediante programas
de modelado de objetos en 3 dimensiones, 3 renderers o CGI, ¿no? Computer Generated Images, ¿no? Hace 6 años el catálogo de IKEA estaba compuesto o contenía un 80-90% de fotos y solo un 10% de imágenes de síntesis digital. El último catálogo tiene un 90% de imágenes digitales y solo un 10% de imágenes genuinamente fotográficas, ¿no? La apariencia, el estatuto, la condición semiótica de la imagen es perfectamente, convincentemente fotográfica, ¿no? Son imágenes fotorrealistas, hiperrealistas. Es decir, que hoy obtenemos más realismo, es decir, más capacidad de imagen a través de la ficción, de lo ilusorio, de los algoritmos, que no de las ópticas que fotografían un objeto colocado delante de ellas, ¿no? Es decir, que estamos ante una situación de trasplante de lo que son ya no los soportes, sino los procedimientos, las metodologías, ¿no? Y por lo tanto eso nos lleva a una deriva, ¿no? Ante una imagen así, ¿cómo catalogarla, ¿no? Es decir, es como cuando a veces miramos esos cuadros hiperrealistas, ¿no? Antonio López, en el fondo son fotografías hechas a mano, ¿no? Es decir, pueden haber sido hechas con una máquina o con otra, con un dispositivo, simplemente con la mano, pero en el fondo responden a un modelo que es básicamente fotográfico, que es ese modelo del siglo XIX al que aludía antes, ¿no? Pasemos a un salto que a mí me parece espeluznante y propio de la ciencia ficción, y que pues mucha gente cuando lo presento en conferencias piensa que es una trola, que me lo invento, que estoy poniendo a prueba al espectador, ¿no? Pero hay en estos momentos experiencias en laboratorios de neurobiología avanzada en Estados Unidos, en Japón, en diferentes lugares, que lo que están estudiando y consiguiendo primeros resultados es la posibilidad de proyectar al exterior imágenes cerebrales, es decir, lo que estáis pensando. Evidentemente estamos en una fase muy incipiente, solo se pueden proyectar letras o pictogramas muy simples. Es como si os estuviese planteando, pensad una letra y que de repente esa letra se proyecta en la pared. Eso es el preámbulo a que podamos grabar nuestros sueños y verlos en la televisión al día siguiente. O cosas todavía mucho más espeluznantes, que es que, primero, la imagen deja de tener necesidad de una corporeidad. La imagen es pura información mental. Y una cosa muy peligrosa, eso es dar acceso a lo más íntimo de nuestra conciencia a ministerios del interior, grandes corporaciones, grupos terroristas, etcétera, etcétera. Es decir, si realmente eso es posible, estamos en un momento que, por un lado, nos puede parecer muy poético en la medida en que podemos retener la imagen más o menos borrosa de lo que estamos pensando, de lo que estamos soñando, pero también es la puerta franqueada a esa inspección, incluso contra nuestra voluntad, de lo más íntimo, lo más recóndito de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, todo eso es el futuro de la imagen, ¿no? Entonces, ante ese horizonte debemos ponernos en guardia, sobre todo los que somos responsables de la producción de imágenes y de su gestión, ¿no? Antes decía que estamos en un estadio que se caracteriza por la proliferación de imágenes. Y me parece que la diapositiva que os estoy proyectando lo demuestra fehacientemente. Son 2 imágenes tomadas por 2 fotógrafos de la agencia Associated Press en la plaza de San Pedro de Roma, en el momento de la proclamación, en la foto de arriba, el 2005, del Papa Benedicto XVI, y abajo, en el 2013, del Papa Francisco I. Es la misma perspectiva, el mismo lugar y lo mismo. Fijaos que al principio tenemos a esa muchedumbre, no tumultuosa, es decir, no están haciendo sedición ni rebelión, sino simplemente esperando que salga la fumata blanca, ¿no? Tranquilamente, esperando ese signo, ¿no? En cambio, abajo, fijaos que
pasa lo mismo, pero todo el mundo tiene un móvil, tiene una tablet, etcétera, fotografiando eso. Es decir, en el espacio, en el lapso de 8 años, aparece ese elemento de que ya no hay suceso sin un artilugio que lo esté captando. Entonces esto es muy interesante porque el hecho de empuñar la cámara o empuñar el móvil y sacar una foto no quiere decir que nos interese la foto que estamos haciendo, sino que el gesto prevalece muchas veces sobre el contenido de la imagen. Pero en cualquier caso, si en ese momento todo el mundo está haciendo fotografías, evidentemente estamos contribuyendo a generar un gran archivo fotográfico, una especie de, casi de una gran contaminación icónica, porque ¿a dónde irán a parar todas estas fotografías? ¿Para qué servirán? Y aquí, siguiendo con el Papa, pues podemos hacer otro análisis que es muy interesante. Es decir, esta es una instantánea publicada por la prensa de la visita justamente de Benedicto XVI en Sao Paulo, pues hace unos años. Entonces es un encuadre casual tomado por un reportero de un periódico. Es decir, podía ser este momento, podía ser un momento un poco más tarde, un poco antes, etc. Pero si nos fijamos con detalle y contamos, resulta que en el encuadre ese azaroso contamos 170 personas. Y de esas 170 personas, 46, por casualidad en ese momento, están tomando una foto. No quiere decir que las otras no vayan a tomarla o no la hayan tomado, sino que hay esa proporción. Y entonces uno se plantea, toda esta muchedumbre que alza el brazo y toma la foto, ¿realmente quieren hacer un buen retrato del Papa? No. Lo que están es inscribiéndose ellos en la historia. Es decir, no se trata de hacer un documento, sino que se trata de poder acreditar que cuando el Papa visitó Sao Paulo, ellos estaban así de cerca. Por lo tanto, hay, si se quiere, una inversión de objeto y sujeto. El Papa es el telón de fondo para mi sujeto, para mi ego, en un momento dado, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo, estamos asistiendo a una traslación en esta era posfotográfica de lo que es, o lo que era un documento, la fotografía del Papa, por lo que es una marca, una inscripción autobiográfica. Nos estamos inscribiendo nosotros en ese momento, ¿no? Sigamos hablando de proliferación de imágenes. Os voy a enseñar ahora una instalación de un artista holandés, Erik Kessel, que en el año 2010, en el Museo Foam de Ámsterdam, se le ocurrió hacer una presentación que consistía en lo siguiente. Miró en el portal de intercambio de imágenes Flickr, seguramente todos conocéis, cuántas fotos se habían subido en un día, en 24 horas, aproximadamente 1 millón, algo más de 1 millón, ¿no? Entonces, las descargó todas, o sea, todas las fotos subidas a Flickr en 24 horas y las imprimió en tamaño postal. Entonces, lo que hizo fue desparramarlas al azar por el espacio del museo, de manera que el visitante prácticamente tenía que vérselas en ese océano, casi navegar a través de ese océano de imágenes, ¿no? Me parece que es un gesto, una acción testimonial, pero que alcanza no solo un grado simbólico, sino que es muy pedagógico para entender esa paradoja en la que nos encontramos. 1,5 millones de imágenes, hagámoslo redondo. Si dedicamos un segundo, tan solo un segundo, a mirar cada foto y lo hacemos, digamos, todo el día, sin dormir 8 horas, es decir, 24 horas al día, necesitamos 2 semanas para verlas todas. Absurdo. Bueno, pero estamos hablando de Flickr, que en definitiva no deja de ser un portal relativamente minoritario, es decir, para especialistas, ¿no? En Snapchat, a principios de 2017, se subían diariamente 800 millones de fotos. Hoy deben ser más. En Facebook, 350. En Instagram, 80. Si sumamos estos 3 portales, y hay muchos más, y hacemos el mismo cálculo, un espectador necesitaría 50 años en ver todas las fotos que se suben en un día en Internet.
en esos 3 portales. Por lo tanto, estamos en una situación absolutamente desquiciada de que producimos imágenes que no podemos ver. O sea, dedicamos tanto tiempo a hacer fotos que no nos queda tiempo para verlas. Por lo tanto, la producción de fotografías ya no obedece a la necesidad de dejar un testimonio, unas representaciones, sino que el mismo acto fotográfico cumple otras funciones. Pueden ser lúdicas, pueden ser de comunicación, pueden ser de conectividad, pueden ser de interacción con los demás. Las hacemos para, yo qué sé, para quedar bien con nuestros grupos, para relacionarnos, para parecer más guay, no sé, hay 50.000 historias, ¿no? Es decir, una antropología de la fotografía hoy tiene que estudiar por qué demonios hacemos fotografías que prácticamente nadie va a ver. O sea, hacemos fotografías que son invisibles y hacemos fotografías que precisamente por componer ese magma inextricable, lo que hace es censurar, vedar la posibilidad de encontrar aquellas fotografías que realmente nos interesan. Este es uno de los dramas de la posfotografía. Hoy la censura ya no se ejercita de la manera tradicional, prohibiendo el acceso a una información, sino ocultándola, ¿no? Enmarallándola con tal cantidad de otras informaciones banales que aquello que puede ser pertinente, aquello que queremos, entre comillas, proteger, es inalcanzable, ¿no? Esta instalación de Eric Kessel a mí me recuerda a aquel cuento magnífico de Borges, que nos habla de un imperio cuyos cartógrafos llegaron a tal grado de excelencia que fueron capaces de componer un mapa que era tan detallado que coincidía exactamente con la superficie del territorio. Evidentemente es absurdo. Un mapa de estas características es absolutamente inútil, ¿no? O sea, lo que queremos en un mapa es que concentre, que resumen, que haga una abstracción de los elementos principales que nos permita orientarnos de una manera práctica, ¿no? Un mapa que coincida con el territorio es una duplicación del territorio y, por lo tanto, algo que, en vez de orientarnos, lo que hace es duplicar nuestro sentimiento de pérdida, ¿no? Bien, pues si hoy Borges levantara la cabeza y se encontrase con estas situaciones, se daría cuenta de que ya no en lejanos imperios, aquí entre nosotros, nuestros cartógrafos, nuestros productores de imágenes, ya no solo hacen mapas que coinciden con el territorio, sino que los mapas, las imágenes, rebasan, o sea, dan mucha más información que el territorio y por eso hacen más territorio, se hacen realidad. Por eso la imagen hoy ya no es solo una cuestión ética o una cuestión estética o una cuestión artística, es sobre todo una cuestión política. Hoy en día la política se nutre de las imágenes, las guerras se nutren de imágenes, las batallas se hacen con las imágenes. Cuando la policía pega a los manifestantes se defienden ya no tirando piedras como en las intifadas, sino haciendo fotos con los móviles. O sea, la imagen es la piedra angular de la vida en comunidad hoy y por eso es tan importante, ¿no? Me gustaría pasaros ahora un anuncio que se ha convertido en clásico de cámaras Samsung para anunciar eso, ¿no? Ciertos modelos de cámaras digitales. Es de principios del año 2000, perdón, del año 2010, pero que me parece muy vigente ahora por las razones que os explicaré a continuación, ¿no? Bueno, tiene bastante mala folla, sobre todo pensando en los pobres refugiados que intentan alcanzar las costas europeas y que, por desgracia, muchas veces perecen en el intento, ¿no? Al menos esa es la
reminiscencia que a uno le viene a la cabeza enseguida, ¿no? En cualquier caso, en 60 segundos de publicidad se sintetiza toda la historia de la fotografía en 3 etapas fundamentales. La primera, el siglo XIX, la fascinación por el documento, por testimoniar aquello que vemos que nos sorprende, ¿no? El eslogan en coreano, yo no lo entiendo, pero un amigo me lo ha traducido y dice: siempre hay cosas interesantes que fotografiar. Es decir, la chica llega y piensa: siempre hay cosas interesantes que fotografiar, y fotografía el cadáver del ahogado, ¿no? Pero hay un segundo detalle significativo, que es cuando coge las algas y las echa cerca del cuerpo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es enfatizando, hacer que la imagen sea más expresiva. El cadáver está ahí, no es que falsee la imagen, pero la interpreta subjetivamente, ¿no? La artistiza. Sería el principio del siglo XX, es decir, lo que en terminología fotográfica llamaremos la stage photography, la fotografía escenificada, la fotografía artistizada, ¿no? Y luego llega ese punto en el que ella se gira y levanta el brazo, tomándose ella como retrato y el fondo el ahogado. Es lo que veíamos con la foto del Papa. Es decir, ya no se trata de fotografiar al ahogado, sino de manifestarse como alguien que ha descubierto la situación del ahogado. Es decir, el ahogado es el fondo, pero la figura, la protagonista, viene a ser la fotógrafa, ¿no? Es decir, otra vez, una manera de realizar una marca autobiográfica, de inscribirse en un aquí y un ahora, en una geografía y en una historia, ¿no? El selfie es esto, el selfie es esa voluntad de proponer al sujeto como protagonista y dejar la realidad, que hasta ahora ha sido el objeto del testimonio fotográfico, como telón de fondo, ¿no? Como un background en el que nosotros estamos y queremos demostrar precisamente que somos nosotros los que estamos viendo esa realidad, ¿no? Vamos a ver cómo esa profusión de imágenes es interpretada de una manera crítica con proyectos que a mí me parecen pues, significativos, ¿no? Por ejemplo, Corinne Bionet es una artista que se da cuenta de que todos los turistas en la época del turismo globalizado hacen las mismas fotos. O sea, todos vamos por el mundo y en realidad no descubrimos nada, sino que repetimos o redescubrimos aquello que ya llevamos interiorizado, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, vamos a fotografiar la Torre Eiffel, en el fondo lo que queremos es verla exactamente como nos la presentan las postales, los folletos turísticos, los carteles de promoción, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que Corinne Bionet lo que hace es ir a buscar a través de Google o a través de diferentes buscadores la palabra Torre Eiffel para darse cuenta de que en una gran mayoría todas las imágenes responden a la misma mirada, a la misma perspectiva, a la misma visión. Entonces lo que hace es colapsarlas, o sea, hacer como una superposición, un fotomontaje de todas estas fotos que demuestran que efectivamente siempre intentamos verla tal como nos la da el patrón absolutamente más cliché, más estereotipado del turismo, ¿no? Y va haciendo eso con todos los landmarks, ¿no? Con todas esas figuras, monumentos, lugares típicos de cada país, de cada zona turística, de cada paisaje, ¿no? El Big Ben, la ciudad prohibida en Pekín, la puerta de Brandenburgo en Berlín, el Golden Gate en San Francisco, etc., ¿no? Entonces, fijaos que esas imágenes nos dan en el centro la estructura de lo que estamos fotografiando, en este caso el puente, pero a medida que la imagen se desparrama hacia los bordes, se vuelve borrosa. ¿Por qué? Porque implica las diferencias ligeras de punto de vista, de posición, etcétera, incluso de elementos que integran la composición en detalle, pero que el centro nos da esa nitidez que viene a ser la demostración palpable de esa reiteración, de esa repetición, etcétera, ¿no? Bien, pues esa es una manera de denunciar justamente esa falta de originalidad, esa falta de interpretación personal y, en cambio, la sumisión, la adopción de unos modelos impuestos por esta cultura de masas, ¿no? Vamos a ver entonces cómo algunos fotógrafos cachondos, divertidos y con gestos mucho más radicales combaten esa repetición, esa falta de originalidad. Por ejemplo, Philipp Schmidt es un fotógrafo alemán que se inventa la cámara restricta, una cámara particular
con la que nosotros podemos conectarnos a Internet y de una manera, digamos, por geolocalización, saber si en el lugar donde está la cámara, conectándose, por ejemplo, a Flickr, a Paramio o a otros portales donde las fotos que se han colgado tienen también metadatos de localización, desde ese punto de la cámara y desde esa perspectiva del objetivo se han tomado muchas o pocas fotos. De manera que la cámara calcula cuántas fotos se han tomado desde ahí. Y si, por ejemplo, nosotros hemos puesto en nuestra graduación que más de 100 fotos es demasiado, la cámara nos bloquea y no nos deja disparar. Es decir, que la cámara censura nuestra falta de originalidad. ¿Entendéis? O sea, nosotros podemos ir por el mundo, la cámara va sabiendo si aquí se han hecho muchas o pocas fotos. Si se han hecho muchas, por mucho que yo intente apretar, la cámara me dirá que nanay, que no se hacen más fotos. Solo cuando esté en un lugar, digamos, virgen, inédito, la cámara me permitirá contribuir a esa especie de contaminación visual que es, por ejemplo, el mundo de las imágenes disponibles en Internet, ¿no? Otro ejemplo también muy divertido, muy casi terrorista, ¿no? de guerrilla en contra de la contaminación, de la polución icónica, es la de Buddy Bolton, ¿no? Buddy Bolton lo que hace es ir a los lugares donde los turistas se hacen los selfies y de una manera muy bestia y con toda la cara, pues cortarles el palo selfie y darse a la fuga, ¿no? Hay demasiados selfies, por lo tanto hay que organizarnos y hacer batidas por esos lugares donde se producen los selfies para que la gente no continúe. Bueno, delante de esta situación surge un primer impulso de reacción que consiste en estrategias de reciclaje. Es decir, ¿por qué seguir haciendo fotografías si tenemos tantas a nuestra disposición? A lo mejor simplemente se trata de recuperar aquellas que estén en desuso y darles el significado, el valor que nosotros queramos, ¿no? Pero esto lo podemos hacer tanto en las imágenes como en los dispositivos de captación. En la era fotográfica tradicional, por ejemplo, si uno se quería hacer un retrato cuando se casaba, un retrato de bodas, pues acudía a un fotógrafo profesional que lo llevaba al parque o a la catedral, no sé qué, se hacían la foto, llegaba el fotógrafo con la cámara, se hacía la foto. En la era posfotográfica, por ejemplo, el artista Jeff Guess pues coge a su novia, se van por el coche por la autopista, pasándose los controles de velocidad y haciendo que las cámaras de los radares les vayan haciendo fotos y luego tranquilamente en su casa reciben el retrato de bodas, sin necesidad de comprarse una cámara costosa, sofisticada, ni contratar los servicios del fotógrafo. El rey de la reutilización de las cámaras de seguridad para hacer proyectos fotográficos es un francés, Rémy Gallard, que, en fin, o sea, veréis. Bueno, y por ejemplo, Google Street View
viene a ser la constatación de que hoy, desde una perspectiva de la creación visual, tenemos una bifurcación de entrada, ¿no? Es como si el universo se desdoblara para nosotros. Podemos salir a la calle y hacer las fotografías con nuestra cámara o simplemente quedarnos en nuestra casa tranquilamente viendo en la pantalla del ordenador esa misma realidad de segunda mano, de segundo ojo, fotografiada por las cámaras de Google Street View, ¿no? En fin, todos habéis utilizado ese interfaz, sabéis en qué consiste, que podemos hacer una experiencia virtual de todos los lugares transitados por un automóvil. Entonces hay pues muchos artistas que lo que hacen es plantearse justamente un aprovechamiento irónico o crítico de toda esa iconografía de Google Street View, ¿no? Os voy a enseñar algunos. Estoy preparando una exposición para la Trienal de Milán el año que viene sobre la escuela de artistas que utiliza Google Street View. Ya tengo más de 30 en todo el mundo, es decir, que realmente hay una avalancha, un aprovechamiento masivo de las posibilidades creativas y lúdicas que ofrece Google Street View. Por ejemplo, Rubén Torras lo que hace es acudir a ciertas películas míticas que todos tenemos en nuestro imaginario, por ejemplo, Blow Up, ¿no? Entonces, ir a los lugares donde se han rodado esas películas, por ejemplo, el Marion Park de Londres, conocéis seguramente el argumento de la película, que es un fotógrafo que por casualidad, estando en un parque, pues fotografía a una pareja en sus escarceos amorosos y luego cuando revela el rollo se da cuenta de que ha fotografiado en el fondo pues un asesinato, ¿no? Entonces, esa película pues se rodó lógicamente en unos lugares que ahora pueden ser revisitados con Google Street View, que es lo que hace Rubén Torres. Y entonces hace un fotomontaje colocando un fotograma de la película sobre el lugar en la que se filmó. Blow Up, tenéis Easy Rider, En busca del arca perdida, Braveheart, Cinema Paradiso, La naranja mecánica, esta no sé cómo se llama, de James Bond, París, Texas, etc., ¿no? Otro artista, Nicolas Baudouin. Google Street View, como os lo he dicho, permite una percepción prácticamente todo el mundo hasta donde pueden llegar estas cámaras, estos 9 ojos de los coches de Google Street View. Pero ¿qué pasa cuando la carretera se termina, ¿no? Que llegamos a la terra incógnita, a los pocos lugares del mundo de los que ya no tenemos cartografía, ¿no? Entonces, él va a buscar justamente, a través de Google Street View, a dónde se detiene la imagen, donde ya no hay más imagen más allá. Es decir, por ejemplo, aquí, a partir de aquí, la selva o la sabana, el coche se detiene, o sea que les ataque un león o alguna fiera salvaje, ¿no? O estas zonas. Es decir, que muchas veces ese límite, ¿no? Ese confín es el paraíso, es decir, la tierra virginal, la tierra incógnita, la tierra todavía no pisada, no percibida por la cultura, por la civilización, por lo humano, ¿no? Otro artista, Emilio Bavarella, que normalmente las cámaras de Google Street View, estos 9 objetivos, van fotografiando en todas direcciones y luego tiene que haber como unas transiciones de las imágenes obtenidas, pero muchas veces estas transiciones producen lo que se llama un glitch, un error, un accidente técnico, ¿no? Entonces él va a la búsqueda de esos defectos que, como en la película Matrix, son los elementos que demuestran la existencia de lo ilusorio, de la ficción, de que estamos en el mundo de la representación, no estamos en el mundo de lo tangible. Y muchas veces esto ilusorio pues tiene unos efectos plásticos muy interesantes, ¿no? Y un último ejemplo, podría prácticamente solo hablar de Google Street View, nos lo dan esta pareja, Ben Kingsley y Robin Hewlett. El itinerario de los coches de Google Street View es alto secreto, es muy confidencial, ¿no? De esa manera pueden fotografiar pues, los diferentes escenarios con una cierta naturalidad, una cierta espontaneidad, ¿no? Bien, pues estos artistas, no sé cómo lo hacen, pero hackean los planes de acción de los coches de Google Street View y entonces les organizan bienvenidas, con majorets, con orquestas, con confeti, con tal. Entonces, cuando vosotros vais a buscar
las imágenes por donde han transitado, os dais cuenta de que aquello era un festón, ¿no? Una fiesta, una celebración, etcétera, etcétera. Todo el mundo, pues así, feliz por el hecho de tener esas cámaras documentándoles, ¿no? Bien. Toda esa idea de esas cámaras que existen, que están en la calle, cámaras de vigilancia, cámaras satelitales, Google Earth, etc. Se están constantemente produciendo imágenes para nosotros, para que las utilicemos, para que alguien las utilice, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay un movimiento de artistas actuales que dicen no utilicéis, no compréis más cámaras, utilizad el material que está disponible, ¿no? Reciclad. Entonces, todo eso nos lleva también a unas discusiones sobre el tema de la autoría. Es un tema que en la mesa redonda de antes pues, se ha tratado y que a mí me parece muy pertinente de revisarlo a la luz precisamente de todos estos nuevos fenómenos culturales e ideológicos, ¿no? Albert Gusi es un artista de Barcelona que ha hecho un proyecto en el Alto Pirineo que se titula Intrusos, ¿no? Él es un montañero, le gusta mucho la naturaleza, y entonces una vez haciendo una excursión por allí se dio cuenta de que un equipo del CSIC ha iniciado una operación de reintroducción del oso ibérico en el Pirineo, y entonces han colocado 24 cámaras que se accionan por sensores de movimiento y que tienen como misión documentar, ¿no? Monitorizar el paso de los osos que viven allí, ¿no? Pero claro, además de los osos, esas cámaras captan ciervos, captan gamos, captan conejos, jabalíes, vacas, humanos, de todo, conejos, de todo, ¿no? Entonces, estas imágenes son intrusos, son imágenes que perturban el estudio, es decir, son elementos que molestan, o sea, que sobran cuando a nosotros nos interesan solamente los osos, ¿no? Entonces esto a Albert le recuerda cuando los impresionistas eran rechazados de los salones oficiales y tuvieron que crear su propio salón de refusés, ¿no? El salón de los rechazados. Es decir, que él va a estos equipos del CSIC y solicita que no borren las imágenes, que se las den. Entonces él lo que hace es simplemente darles una nueva visibilidad. Imágenes fascinantes, imágenes muy interesantes, pero que no corresponden a los ámbitos de estudio, a las funcionalidades científicas de esta serie de biólogos, zoólogos, etc. Entonces todo eso nos plantea el tema de la autoría. Es decir, ¿quién es el autor de estas fotografías? Los animales, que son los que accionan el sensor que produce el disparo de la cámara, los científicos que han colocado las cámaras ahí y que han previsto, por lo tanto, la producción de unas determinadas tomas, o Albert Gusi, que recicla ese material y le da una visibilidad y permite que ahora lo estemos viendo en la pantalla, ¿no? Evidentemente, yo creo que la artisticidad está en el gesto de recuperación, en la selección y en el gesto de recuperación de Albert Gusi. Entonces esto nos lleva a algo que molesta mucho al mercado del arte, molesta mucho al mercado en general y molesta mucho a la economía de la imagen, que es que hoy en día la creación ya no está en el acto de producir, de fabricar, sino en el acto de dar sentido, en el acto de prescripción. Es decir, el artista, el creador, es el que prescribe sentido a las imágenes independientemente de quién las haya hecho. Es decir, que en el fondo lo importante no es hacer la imagen, sino utilizarla, gestionarla, administrarla, darle un valor. Y esto para mí, como creador de imágenes, y para mis compañeros, pues es algo con lo que tenemos que lidiar, pero que está ahí. Es decir, hemos de solucionar este tipo de dilemas, ¿no? Otro de los aspectos que produce esa proliferación de imágenes es la pérdida de su dimensión mágica, ¿no? Es decir, estamos en un momento de imágenes antimágicas. Las imágenes han tenido siempre una dimensión sobrenatural, han sido la suplantación simbólica de la realidad, ¿no? O sea, llevamos imágenes de nuestros seres queridos o en nuestra casa, en las repisas, etcétera, las personas que ya faltan y que de esa manera retenemos un poco su recuerdo, etcétera, ¿no? Hay sobre la imagen la proyección de toda una serie de sentimientos, de emociones, etcétera, que hacen que, más allá de la pura representación de un determinado elemento, pues la imagen
significa para nosotros unos valores vivenciales, de recuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa dimensión hoy se está perdiendo. O sea, asistimos a un fenómeno brutal, tremendo, que es el declive de lo sublime. La imagen se desublima, la imagen se trivializa, se banaliza, etcétera, etcétera, ¿no? El sublime ha sido uno de los elementos característicos en la historia del arte, ¿no? El sublime es aquello que sobrepasa nuestras medidas, aquello que no podemos abarcar, aquello que de alguna manera nos resulta sobrecogedor, ¿no? Y por eso fue uno de los elementos que consolidaron una cierta estética desde el romanticismo, ¿no? Bien, pues hoy yo diría que hay un gusto en la crítica, en la destrucción, ¿no? en la denuncia de este efecto sublime, ¿no? Por ejemplo, si los románticos, ¿no? Friedrich hacía este cuadro, hoy va la gente y fotografía un paisaje igualmente fantástico, virginal, la naturaleza exuberante, etcétera, pero con unos testículos en primer plano. Imaginaos este tipo de efecto, los nightscapes, o sea, paisajes testiculares. O sea, de repente, como en los memes, una serie de internautas se ponen a hacer todos ellos la misma práctica, encararse a paisajes sublimes, separar las piernas, bajarse los pantalones y hacer la fotografía de esos lugares, pero siempre con estos elementos absolutamente delante de la cámara, ¿no? Es decir, bueno, puede ser más o menos divertido, pero otras veces es mucho más doloroso. Por ejemplo, esta fotógrafa polaca lo que hace es buscar Auschwitz en Facebook y recopilar las fotos que la gente sube sobre Auschwitz en Facebook, ¿no? Un lugar de memoria, un lugar de horror, de muerte, pues es como un parque de atracciones, un lugar donde la gente hace fotos, las cuelga, que es otra vez, ¿no? La desublimación del lugar, la desacralización, la imagen como puro recuerdo banal, trivial, frívolo, del paso por un lugar que evidentemente merece el respeto de todo lo que pudo ocurrir allí, ¿no? Más temas de este tipo, de banalización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Joachim Schmidt es un autor que he elegido precisamente para hablar de libros, ¿no? Uno de los elementos más importantes hoy dentro de la creación fotográfica es el fotolibro. Hay que diferenciar fotolibro y libro fotográfico, Hay que hacer como dos categorías. El libro fotográfico es un libro cuyas páginas son soporte de imágenes. En cambio, el fotolibro vendría a ser una obra concebida como un ente global, autónomo, donde las imágenes, su secuencia, el texto, la tipografía, el diseño, el tipo de papel, tamaño, etcétera, todo ello conforma una obra en sí, indisoluble. Es decir, que las imágenes no son importantes separadamente, sino que son un elemento más que integra ese engranaje que es la obra hecho libro, es decir, el libro de artista. Entonces hay en estos momentos una gran proclividad a utilizar ese formato, el formato fotolibro, ¿no? Joachim Schmidt es uno de sus abanderados y además pues, es uno de los que ha sido militante, activista de todas estas nuevas fórmulas de autoedición, de autodistribución, de crear cooperativas de venta por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha hecho un proyecto muy interesante que se titula Other People's Photographs, las fotos de los demás. Entonces, así como los museos y las instituciones serias del arte, canónicas, pues van a buscar, a seleccionar un tipo particular de imagen y consideran como, de alguna manera, los representantes del canon, Schmidt va a buscar aquello más vernacular, aquello más popular. Entonces ha hecho una colección de 100 ejemplares con 100 categorías distintas, como de una enciclopedia posible, de qué demonios fotografía la gente hoy. Y fotografía, por ejemplo, esto. Imaginaos todo un libro de imágenes encontradas en internet de gente que se fotografía a los pies. O otro libro de gente que acaba de pescar y tiene que demostrar lo grande que es la pieza, ¿no? O gente que en el avión fotografía pues, la bazofia que se va a comer, ¿no?
O gente que se hace fotos y el autorretratos y el flash pues eclipsa sus caras. O gente que fotografía la pizza que se va a comer. O gente que fotografía pues la camiseta de su equipo favorito. O gente que fotografía pues escotes de señoras, ¿no? Imaginaos 100 libros cada uno dedicado, evidentemente, banalidad otra vez, un declive de lo sublime, tal, pero en este caso introduciendo este elemento del fotolibro, ¿no? Del hecho de confeccionar como un tesauro de lo prosaico, un tesauro de lo popular, un tesauro de lo más banal, ¿no? Hay un artista que se llama John Deere, suizo, que ha creado la Encyclopedia of Dark Sorrows, o sea, de temores oscuros. Y en esa enciclopedia crea palabras, incluso pide a la gente que es seguidora de su blog que proponga términos y palabras para aquellos conceptos generados por la cultura digital que todavía no tienen una manera particular de ser nombradas. Y una de estas palabras, me pareció curioso, es bemodalen. Bemodalen es, digamos, el fastidio al darte cuenta de que todo ya se ha hecho. Es decir, que tú haces fotos de no sé qué, entonces miras en internet y hay 50.000 personas que lo han hecho. Tú haces fotos de no sé cuánto, tal. Pues esa sensación un poco de frustración se llama bemodalen. Antes no teníamos una palabra. Y de alguna manera Joachim Schmidt lo que hace es recuperar esos bemodalen en 100 casos distintos, buscando las temáticas que de una manera estadística más se repiten en los portales de intercambio de imágenes, ¿no? Otro grupo que hace esto es Eric Kessel, el de la instalación que he mostrado al principio, junto con unos compañeros también interesados en la fotografía vernacular, en esta dimensión más sociológica de la fotografía, ¿no? Entonces ellos editan cada 6 meses un libro, como una serie, una colección. La colección se llama Useful Photography, fotografía útil, fotografía funcional, ¿no? Y van a buscar aquellos resquicios de imágenes a los que nadie presta atención, pero que cuando tú los extraes de su contexto original y los pones juntos con una cierta cantidad, adquieren una dimensión expresiva o crítica muy interesante. Por ejemplo, este es un número que hicieron sobre fotografía pornográfica. Pero cuando pensamos en fotografía pornográfica, pensamos en genitales. Normalmente en la pornografía siempre hay una narrativa, pero esta narrativa tiene que empezar por algún momento. Tiene que empezar por las estudiantes que están en la clase escuchando pues, a un profesor seductor, a la chica que está trabajando con las vacas en la granja, la otra chica que hace autostop. Es decir, esas situaciones antes de que pase, antes de que tenga lugar el sexo, ¿no? O sea, las introducciones, ¿no? Esto es como casi un interruptus, ¿no? Una especie de elemento preparatorio, pero que sabemos lo que va a pasar, ¿no? Son imágenes que anticipan nuestra imaginación, ¿no? Pero que en realidad pues ahí no se ve nada. Entonces son absolutamente como fotos fijas de cine, ¿no? Como tableau vivant, ¿no? O sea, son imágenes totalmente teatralizadas, absurdas, cliché, etcétera, etcétera, porque sabemos lo que presumiblemente va a pasar, pero que ahí no vemos. El último número es muy divertido. Han ido a las publicaciones especializadas gay, y yo no lo sabía, no sé si vosotros estabais al corriente, pero hay un tipo de actuación muy frecuente que es enseñar el pene con algún objeto para mostrar la escala. Entonces la gente, los gays, intercambian este tipo de fotos, ¿no? Y entonces ellos han recopilado miles de fotos de esta temática, pero los han ordenado cronológicamente, o sea, como si contasen una historia, como si fuese una especie de storyboard de una película. Por ejemplo, nos levantamos y, claro, vamos al baño, ¿no? Y por lo tanto, como vamos al baño, lo que tenemos a mano es el jabón o el champú, ¿no? Y luego nos afeitamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos la espuma, ¿no? Y luego salimos de la ducha y ponemos desodorante, ¿no? Y luego, pues, nos peinamos, por lo tanto, hay que poner el tal, ¿no? Y luego nos vamos a desayunar, preparamos un huevo, ¿no? Y después de desayunar, pues nos cepillamos los dientes, ¿no?
y después de cepillarnos los dientes nos marchamos de casa, ¿no? Y nos vamos en coche, ¿no? Y llegamos a la oficina y trabajamos con el ordenador hasta que al cabo de un rato tenemos hambre y comemos un snack, ¿no? Y luego fumamos un pitillo, ¿no? Y luego queremos salir a comprar alguna cosa y necesitamos dinero, pero necesitamos más dinero y necesitamos mucho más dinero y mucho más dinero, y al final con el dinero que tenemos compramos una chocolatina o compramos una Coca-Cola y luego hemos de volver al estudio y hacemos lo que... Es decir, que van montando estas imágenes en función de toda una cierta narrativa. Otra vez, el declive de lo sublime, lo prosaico, lo estúpido, es decir, es tan estúpido, pero de tan estúpido tiene la gracia de haber logrado esto, ¿no? Otro caso que tiene que ver con los libros, Felix Ace y Benjamin West, ¿no? Que eligen el Oxford English Dictionary, que es como una especie de referencia en inglés, como diccionario, y entonces lo que hacen es reeditarlo, pero sustituyendo cada palabra por la primera imagen que nos sale cuando buscamos esa palabra en Google. Es decir, que convertimos toda esa información, digamos, logocéntrica en una información visual. Sustituimos palabras, términos, digamos, de verbales por términos visuales, ¿no? Y siempre la primera imagen. Otro ejemplo de creación con libros, ¿no? Tom State, que lo hace sobre Facebook. State se da cuenta de que en estos momentos hay 1.500 millones de usuarios de Facebook, ¿no? Entonces, él, no sé de qué manera, obtiene el retrato de perfil de cada usuario, su dirección electrónica y los datos que constan en Facebook, y hace como un listín telefónico. Entonces, el problema es que solo hace el primer volumen de este listín telefónico. Este primer volumen tiene 500.000 direcciones, ¿no? Y es el primero de una supuesta colección de 2.300 volúmenes para poder dar cabida a todos los usuarios de Internet, ¿no? Es decir, que viene a ser, evidentemente, una parodia de esta brutalidad de datos con que hoy nos enfrentamos, ¿no? Es decir, que muchas veces el problema está en cómo gestionar esta abundancia, ¿no? Y por eso, pues muchas veces los artistas contemporáneos se embarcan en una aventura, yo diría que neoenciclopédica, ¿no? O sea, si los enciclopedistas franceses del siglo XVIII, de la Ilustración, lo que querían era poner orden, poner razón a la sinrazón, poner orden a un caos de datos del conocimiento humano para, de alguna manera, vérselas con la posibilidad de entender y de actuar en unos parámetros de racionalidad, pues muchos artistas hoy intentan lo mismo. O sea, ¿de qué manera podemos dar lucidez a este caos en que Internet, las redes sociales, etcétera, han convertido el mundo, ¿no? Y ya terminando, ¿no? Como casi el último proyecto, el penúltimo proyecto, es un proyecto mío de libro que se titula Santa Inocencia, ¿no? Y que tiene que ver con otra lacra del mundo digital, que es el spam, ¿no? A mí me interesa mucho el spam, me parece un material, una basura que sirve para crear, ¿no? Walter Benjamin decía que los artistas del futuro serían los que fuesen capaces de reconocer en los estercoleros aquellos tesoros escondidos que contienen, ¿no? Entonces, yo creo que de toda la basura siempre podemos sacar partido. Entonces, de los spams hay una modalidad que me interesa más todavía, que es el scam. El scam es cuando un mensaje intenta timarte, hay muchos tipos, ¿no? Entonces, concretamente, a mí me interesan una modalidad de spam que se llaman cartas nigerianas, ¿no? Que suelen ser... Hay dos tipos de cartas nigerianas. Una son las chicas del este que han visto tu perfil en Facebook y quieren ser tus amigas y que seguramente vais a congeniar, no sé qué y tal. Entonces, si tú picas y sigues, llega un momento en que esa chica quiere conocerte.
Y tú dices, qué bien, pues aquí estoy, ¿no? Entonces dices, sí, pero es que no tengo dinero para el billete, ¿no? Si puedes pagarme en parte. Al momento en que tú mandas el dinero, se ha acabado la amistad, se ha acabado la chica, se ha acabado todo. El timo está ahí, ¿no? Y las cartas nigerianas auténticas también son unos relatos absolutamente repetitivos siempre, que es mi padre era ministro en Costa de Marfil, pero lo asesinaron los rebeldes, pero antes de morir dejó 3 millones de francos en un banco en Suiza, y entonces estoy buscando una persona que me ayude, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Bueno, estos, por ejemplo, son ejemplos de estas chicas que intentan entablar. Entonces, a mí una vez me escribe un tipo que se autodenomina Captain Hook, Capitán Garfio. Dice, ¿será estúpido este tío? No ha leído nada. O sea, no sabe quién es Peter Pan. O sea, si vas a inventarte una ficción, al menos cúrratela un poco, ¿no? Pues este tío dice, soy el Capitán Garfio, o sea, soy el Captain Hook, ¿no? Entonces yo soy un soldado norteamericano que he estado en Irak, he sido del primer contingente que ha entrado en el palacio presidencial de Saddam Hussein, y en un container nos hemos encontrado pues, cantidad de sacas con divisas, pues francos, dólares, euros, no sé qué tal. Entonces, evidentemente, todo esto ha sido requisado por las autoridades militares, pero claro, nosotros nos quedamos un buen pellizco, ¿no? Entonces estoy buscando a alguien que me ayude tal, ¿no? Y me manda un recorte de periódico para acreditar su historia, ¿no? Y entonces yo le digo, hombre, usted ha dado con la persona correcta y yo puedo efectivamente ayudarle a utilizar este dinero, no se preocupe, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, usted me da una noticia que, en fin, ya sabemos cómo funciona la prensa, yo no es que desconfíe de usted, pero quiero que me dé una fotografía como más informativa de lo que usted ha encontrado, ¿no? Me manda esta. Digo, bien, vamos bien, pero mire, yo soy aficionado a la fotografía y sé que la fotografía a veces puede mentir, es ficcional, no sé qué. Es decir, vete a saber si detrás de esos billetes luego todo lo demás es papel de periódico. Por favor, hágame un primer plano, me manda esto. Digo, más de uno quería decir, me manda otro. Le dijo, vale, ya me lo creo. Entonces, déjeme que me presente. Yo me llamo Joan Fontcuberta y soy un párroco de una iglesia en Barcelona que se llama Sagrada Familia. Y es un templo que inició un arquitecto muy famoso, Antonio Gaudí, y no hay manera de terminarlo, y hacemos cuestaciones cada año, así, pedimos dinero por la calle, pero claro, si usted tiene todo ese dinero, a mí me irá muy bien para darle un espaldarazo al templo, ¿no? Y le digo, bueno, yo le he mandado mi foto, por favor, mándeme la suya, y me manda la suya, ¿no? Bueno, entonces empieza a mandarme pues, que el dinero lo tiene en un banco y que hay que pagar como un cofre de seguridad y no sé qué. Me empieza a contar la historia y yo le voy dando largas, hasta que al final, cuando ya tenía las 98 páginas que necesitaba para el libro que me habían pedido, digo, pues ¿sabe qué? Me acaba de llamar el obispo y me ha dicho que se han enterado de nuestra transacción y a partir de ahora será la banca vaticana la que va a seguir tratando con usted, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido un libro en el que se dan dos gelatinas, una gelatina verde y una gelatina roja, y en función de qué gelatina ponéis, pues en las páginas vosotros tenéis una versión de la historia o otra versión de la historia. Es decir, que vais viendo la versión de la ficción o de una ficción que recrea una identidad falsa, pero que engaña al que te intenta engañar, ¿no? Es decir, que viene a ser una apuesta. Y todo eso lo hice dentro de una residencia de creación en Albarracín, que era un pueblo en Aragón, que invitan a artistas y que era un pueblo amurallado, y yo, como figura que era militar, le iba contando, pues estas murallas son fantásticas, ningún ejército ha sido capaz de entrar en esa ciudad después de un asedio. Iba explicando cosas sobre el arte, digamos, militar y tal, y me decía, sí, muy interesante, pero mándeme el dinero, ¿no? Al final, pues, quedó así, ¿no? Y me gustaría terminar con, te he dicho que la imagen es una cuestión política, con una cita de Bill Gates. Bill Gates, que no es un artista, que no es alguien vinculado a la cultura, sino a los negocios y a la economía global, dijo, quien quiera controlar los espíritus tiene que controlar las imágenes. Y a partir de ese momento se embarcó en la agencia fotográfica con mayor cantidad de imágenes del mundo, ¿no? Las imágenes nutren nuestro espíritu. Por
por lo tanto es cada vez más importante frente a ese mundo de imágenes furiosas recuperar la soberanía sobre las imágenes. Muchas gracias.